Qué ganas teníamos de realizar este especial dedicado al Pizarro. El 7 de marzo se cumplían 50 años de aquella mañana que de una manera u otra significó la desaparición del mítico, del legendario Pizarro, el gran equipo de balonmano de la ciudad de Elda. Julián, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias siempre a la ADB, ¿eh? Muy bien. Gracias siempre también a la ADB por acompañarnos en estos programas de balonmano. Ya estás viendo aquí fotos y te noto también emocionado, Julián, de la historia viva de balonmano que tenemos aquí, que vamos a comentar con ellos. La verdad es que sí, es una historia viva, como dices, y es un lujo tener aquí a los protagonistas de aquellas gestas de entonces que, bueno, que son la base de la afición y del balonmano que tenemos hoy en día. De todo lo que vino después, sí, tanto en masculino como en femenino, efectivamente, ¿verdad? sí. Correctamente. Y queremos dar las gracias, claro que sí, a SRK Autos Multimarca. Estamos aquí en nuestras conversaciones en SRK. Fernando Tomás, hola. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Encantado de estar aquí. Pepe Martínez, ¿cómo estás? Hola. Hola, estupendamente, muy bien, gracias. Laureano García, Laureano, ¿cómo estás? Hola. Estupendo, muy bien, con muchas ganas de hacer este reportaje. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Estoy enseñando fotografías, fijaros, 60-61, cómo estaba la pista Paz. Entonces, esta la última temporada de los pizarristas, campaña 1970-71. Y como les he dicho que voy a empezar por el final, yo me gustaría preguntarle al Laureano, para empezar por el final, Sí. ¿qué pasó en aquella mañana del 7 de marzo del 71 que de una manera u otra al final significa la desaparición del Pizarro? Claro. Pues hombre, pasó que en Madrid ya tuvimos un más y un menos. Esto venía de muy atrás porque el Pizarro fue uno de los primeros equipos que le plantó cara al Atlético Madrid. Ellos venían, que tenían un gran equipo, pero creían que con tirar las camisetas al campo hasta entonces era normal, pero ahí empezamos que le ganamos el primer partido y luego ese partido pues parece que fue una rivalidad que hubo entre los dos. La primera parte más o menos bien, ¿no? Sí, pero ¿Qué pasó en el descanso? bueno, primero te puedo decir que en Madrid ya tuvimos sus problemas y entonces ya venía la cosa un poco rebotada. Entonces empezó el partido, uno de los problemáticos fue alcalde, que aquí no vino, y entonces empezó el partido. El primer tiempo ganábamos y en el segundo tiempo salieron los del Atlético de Madrid en plan de pasar el tiempo. Entonces los árbitros pararon el juego, yo como capitán sé esto, pararon el juego, nos metieron a los capitanes allí dentro y dijeron que si seguían con esa actitud, pues que suspendían el partido. Y así lo manifiestan en el acta, porque ellos en el acta reflejan claramente Sí. que ya habían advertido al equipo colchonero de que no podían seguir así. Sí, entonces volvieron a salir y siguieron con la misma actitud. Entonces nos volvieron a llamar y entonces entró el delegado federativo, que era Tendero Lefriu, Que luego fue luego presidente de ahí de la fue Federación presidente de la Española, Española, justo, y entonces dijo que iba a suspender el partido, y entonces el capitán Atlético de Madrid dijo que bueno, y el que luego fue presidente dijo, no preocuparos que esto se va a poner en el acta y tal y cual, y nada, pues nada. Pero- Julián no quería que se suspendiera el partido, porque Julián ya tenía más veteranía y sabía que algo iba a pasar. Pero Laureano, para las nuevas generaciones, para los que nos están viendo, ¿por qué hicieron eso? Es decir, claro, es una forma de provocar al público, claro. Porque le molestaba el Pizarro aquí en Elda. Un equipo de pueblo, como cuando íbamos a Madrid, era un equipo de pueblo, lo vais a ganar aquí. Y era eso. Y entonces, no sé por qué, además no sé por qué nació esa inquina entre el Atlético de Madrid y nosotros, que cada vez que íbamos a Madrid o eso siempre habían líos. Y nada, y se suspendió el partido ahí. Todos pensábamos que eso, pero lo primero que hace el comité es cargarse a los dos árbitros por falsear el acta y al Mesa por haberlo hecho mal. Claro, si te cargas a los árbitros y te cargas a la Mesa, pues ya los demás, el delegado federativo, que era el Tendero Lefriu, hizo su informe como quiso para luego ser presidente, y luego con los veteranos, los mismos árbitros, me lo han comentado y me lo han dicho, macho, eso que pasó ahí en Elda, vaya tela. Laureano, entiendo que esto nunca hubiera pasado si hubiera imágenes de lo que pasó. Porque claro, con las imágenes se podría haber demostrado perfectamente. Hay imágenes porque Quique Llorens tiene un trozo o todo el partido en lo que había antes, que era el Super 8 aquel. Y entonces se mandó también a la federación, pero no hicieron caso. Se llegó a mandar, o sea, sí que había imágenes y no hicieron caso. No hicieron caso, no. O sea, que Quique Llorens tenía, y no sé si hoy día la tendrá porque ya hace muchos años, pero él tenía en Super 8, o si no todo el partido, parte del partido de esto. Y no hicieron caso tampoco.
Fernando Tomás, 50 años, pero ¿te acuerdas perfectamente de aquella mañana? Me acuerdo perfectamente. Para nosotros fue un día muy triste y lo que reflejaron, nada más acuerdo, las palabras exactas del acta. Decían falta de combatividad. Esa fue lo que pusieron al Atlético. Y la realidad concreta era que yo creo que no solamente nosotros, en España, en la federación habíamos dos clubes muy difíciles para ellos. El que más era el Pizarro, pero el Altos Hornos también le pasaba lo mismo. Deportes Sagunto. Concluyeron que lo bajaron también. Luego ha renacido y ha seguido jugando. Pero un equipo también muy peligroso, porque eran pueblos donde iban, que las pistas hay que reconocer que no eran las mejores, sufrían mucho, la afición en él la apretaba mucho, pero dentro siempre de un halo competitivo, sin malas cosas. Pero esto tenía el fin que tenía. Pero en él llegaba también el Atlético de Madrid y la gente ya estaba un poco Sí, bueno, nerviosa. eso ya era el día deseado. Estábamos esperándolo. Era un Madrid-Barcelona de fútbol. Y aquella época fue terrorífica. Y los jugadores del otro equipo, ¿qué decían? No sé. Nada. Los comentarios que decían, seguimos igual, no hacemos nada, pasaban la pelota, bajaban los brazos, tenían ocasión de tiro y volvían atrás. Claro, el árbitro, ante semejante patraña, dijo falta de combatividad y, como bien ha dicho Laure, que él era el capitán, pues él el que vivió los comentarios que se hicieron antes. Claro, porque el otro equipo tendría que decir algo No, allí. pero es que pasa una cosa. Aquí en Elda, en aquella época, venían equipos muy buenos y ninguno tuvo problemas nunca. Porque el Granollers, que no empezó la liga, porque se incorporó después, venían aquí y luego con los jugadores... Nunca tuvo problemas en Elda, ni el Barcelona, ni el Granollers, ningún equipo. No, pero es que el Granollers, el Granollers encima el Vilá decía, si es que lo que me fastidia es que Julián levanta la mano por la derecha y nos metéis el gol por la derecha. Y terminábamos los partidos hablando entre todos allí. Venía el Barcelona, pasaba lo mismo. Y con los jugadores del Athletic, ¿por qué no? No eran con todos, ¿eh? Habían 2 o 3 que era, voy a nombrar porque algunos no están, Alcalde, Velilla, Arguindey, esos 3 eran los principales que movían. Y luego ya se fueron incorporando otros, como Velilla era peligroso. se fue incorporando como Alonso, como Loinaz, que esos también... Pero, sin embargo, el resto de jugadores... Pues, ¿Y esa mañana quién entrenaba al Atlético de Madrid? ¿Era Domingo Bárcenas o no? ¿Era Chumín Bárcenas o no? Yo creo que no. ¿No os acordáis? No, aquí Bárcenas, aquí en Elda, ese día... No. El que sí que estaba era Carlos Peña, que era el delegado. Correcto, Carlos sí. Peña. El delegado era Carlos Peña, pero no me acuerdo si era Domingo Bárcenas el entrenador. Porque yo es que al Atlético de Madrid no le conocí nada más que a él y a Juan de Dios Román. Pero ese día Bárcenas no estaba aquí. No estaba. No me acuerdo yo de si estaba Bárcenas o no. ¿Y el público, cuando los árbitros decretan el final, cómo reacciona? Pues el público se quedó todo en la grada. Julián dijo al alcalde y eso que mandara unos guardias para evitar el orden público y se detuvo allí a los jugadores del Atlético hasta que se derrocó el campo, pero sin más ¿Y incidentes. cuando llegaron las sanciones, qué? Que ya fue de risa. La mía eran 3 partidos por agresión al equipo contrario. O sea, que yo salía de la portería, le pegaba a los jugadores y me volvía a Martí, no sé ni por qué. Luego se recurrió y se quedaron en 2 partidos y tal y cual. Y entonces a mí me sancionaron para 6 meses por ser el capitán. O sea, 6 meses sin ser capitán. Y las 2 de sanción, pues luego dijeron que era por haber sido el capitán y no... O sea, lo rectificaban, porque claro, no se sujetaba. Agresiones al equipo contrario. Increíble. Vamos, y ya te digo... Hubo reclamaciones de todo tipo, incluso viajaron a la capital de España a hablar con el delegado nacional de Educación Física. Había una esperanza de que esto se rectificara, pero no se rectificó por ninguno de los modos, por ninguno de los canales que se utilizaron para intentar revertir esa situación, Laure. Hombre, no se revirtió porque en aquella época no había la cantidad de medios de comunicación que hay. Entonces estaba Marca Ya, y Marca Ya, pues mira, el Atlético de Madrid, domicilio, el Atlético de Madrid en la calle Barquillo y la Federación Española de Balonmano en Barquillo primera planta. O sea, que daba igual. Era todo lo mismo. Y entonces, bueno, de hecho, según luego a mí me contaron, ya por un problema que tuvo el Real Madrid de balonmano, se retiró por un problema con el Atlético de Madrid, retiró la sección de balonmano. Y entonces, claro, el Atlético de Madrid, al no estar el Granollers en los primeros años de iniciarse la División de Honor, pues era el rey. Era el rey. Luego, cuando ya salió el Granollers, pues ya el Atlético de Madrid ya
ya esto, pero al Pero el Atlético de principio... Madrid ya en Elda no podía ganar. Casi nunca ganaba ya. No, ya sí, ganó De una una vez. época a esta parte ya le costaba mucho ganar o no ganaba. Le costaba mucho ganar. Bueno, es que en Elda era muy difícil ganar. Hombre, el último... Más de una temporada se acabó sin ninguna derrota en casa. Sí, aparte, cuando estuvimos en Madrid, a los 15 o 20 minutos tuvimos que retirar, Julián y Pepico retiraron a la mitad del equipo, porque aquello era, encima que íbamos muy justos, pues dijo, oye, íbamos ganando y tal, y aquello fue un desastre. Y entonces nos retiró al equipo base, lo retiró y sacó al otro equipo. Claro, entonces habían jugadores del Atlético de Madrid que pasaban por el banquillo, no miraban y decían, ahora sí que se puede jugar bien. Así en plan de... Y luego ya, cuando ya se terminó el partido, pues hubo en lo que eran los vestuarios, la bajada, pues hubo una disuma y sus menos, porque, claro, la grada gritaban que no llega la sangre, que no llega la sangre, desde la grada, que no llega la sangre. Hombre, a mí me tiró un puñetazo alcalde, pum, que yo me aparté y se hizo un corte aquí con mis dientes. Se hizo un corte, que luego en el túnel, allí tuvimos un más... ¿Y fue sancionado? ¿Eh? ¿Fue sancionado? ¿Qué va? Los árbitros se quedaron en medio del campo así mirando y cuando terminó todo el follón del medio del campo, siguió el partido y ya está. Pepe, ¿qué me cuentas de todo esto, hombre? Buenos días. Ratificar un poco los comentarios que ha hecho Fernando y Laureano. Prácticamente aquello fue una vendetta. El Atlético de Madrid era la propia federación, porque todo estaba englobado lo sabíamos de mucho tiempo, que el Atlético de Madrid y la federación eran lo mismo, y de hecho los hechos, lo que ocurrió fueron justificativos de aquella forma de... No te puedo decir mucho porque... No, a ver, es muy fácil decirlo ahora, pero ¿no había forma de seguir o esto ya desmoralizó tanto que al final... No, aquello era demasiado el entramado que teníamos que solventar y que solucionar. Hubiésemos tenido que ir a los juzgados y hubiésemos tenido que ir por todas, y prácticamente no había nadie que tuviera ganas en aquellos momentos que tuviéramos ganas de llegar a esos extremos, ¿no? Y semana a semana fuimos dejándolo, pues iremos a tal sitio, iremos a Madrid, y nada, y prácticamente al final se decidió si vamos a continuar en las mismas circunstancias, pues vamos a retirarnos y que hagan lo que quieran. Qué momento, ¿no? Voy a seguir contigo, Laureano. Bueno, dime. Te diría un inciso, Sí. como me has preguntado el Atlético de Madrid. Esta foto es un partido del Atlético de Madrid que nos ganaron ellos aquí. Correcto. Ahí tienes el resultado y no pasó nada, nos ganaron y ya está. Voy a dejarla aquí para ahora enseñarla. O sea, que esa fotografía es de un partido del Atlético de Madrid contra nosotros en la pista Paz. Correcto. Y ahí está el resultado que nos ganaron, además bien ganado. Correcto. O sea, que no es que aquí hemos tenido... No, es que han venido y nos han ganado hasta que llegó el momento que le ganamos nosotros. Ellos se estancaron y nosotros fuimos subiendo como los demás equipos. Correcto. Ellos se estancaron en su categoría, que era muy grande, pero los demás equipos... Y no había forma de seguir. No hubo forma de seguir. De seguir con... De seguir. Había que retirar el equipo. No, estábamos todos muy calientes. Yo, después de mucho tiempo, recapacitas y dices, no sé si hubiera sido bueno el haber seguido hasta el final, porque lo más que podía pasar es que hubiéramos bajado a primera. Pero bueno, luego siempre se podía haber subido. Sí. Pero es lo que te digo. Empezó con la directiva, empezamos todos que no vamos, porque tampoco estábamos abajo, Nos quedaba pendiente el partido del Picadero aquí en Elda. El Eguía fuera y otro más. Y había posibilidades había posibilidades de haberse podido salvar el equipo. Pero lo que pasa es que fue tanta la injusticia y lo vimos todo tan mal y no teníamos apoyo de ninguna clase en federación ni nada, que la directiva y los jugadores pues decidimos que el viaje a la Eguía pues no ir. Y ese fue el final, ¿verdad, Fernando Tomás? Sí, no pero... acudir a San Sebastián. Sí, pero es que además con este tema se mandaron miles y miles de telegramas. Se buscó al gobernador civil de la provincia de Alicante. Te lo digo porque mi padre entonces era presidente. Correcto. De hecho aparece en el recurso. Se hicieron 1000 viajes, se movieron montañas, amistades de todos los sitios, y al final la política ganaba. Y el delegado nacional de Deportes
que era el que tenía la palabra, Señor Juan Guix. pues dio la espalda totalmente. Conclusión, Prometió que a lo mejor tal, pero... era un desánimo total. Tal es el hecho que, como compensación a la jugada aquella, tengo que decirte que la pista de madera de la polideportiva la pagaron como compensación a aquello, que poca gente lo El sabe. parquet de la El pista parquet de la polideportiva pista municipal de la pagaron de Una deporte, una subvención como compensación un poco a los maltratos que nos había en aquella ocasión. Y esa es la historia. Me voy al principio, porque luego acudiré otra vez al final, Laure. Venga. El Pizarro, 1955. 55. Son 16 años de Pizarro, 55-71. Sí. Con jugadores que habían jugado al baloncesto, que luego se pasan al balonmano y que al final se convierte en una referencia nacional. Háblame de esto. En el 55, Julián, junto con Pepico y Paco Miró, que eran los dos que en paz descansen, pues hicieron del equipo de baloncesto que se jugaba entonces, pues empezó con el balonmano, que casi ni se sabía lo que era. Y en el 55 ya empezaron a jugar las ligas provinciales. Entonces jugaron las ligas provinciales con todos los de la provincia, que además tengo historia de los partidos y de los resultados y todo, y hasta el año 59-60 que subieron a División de Honor. Correcto. Pero fue una División de Honor que era un poco extraña, que se jugaban 2 o 3 partidos fuera, seguidos, y luego aquí. De hecho, yo el único partido que había visto de balonmano hasta que empecé a jugar fue el Bresel, en aquella época en el parque. Ese fue el único Porque partido. el Pizarro, antes de acudir a la pista Paz, llegó a jugar en el parque. Sí, ahora te lo diré. Entonces, en el año 60-63, la División de Honor se hizo por grupos. Correcto. Entonces, jugábamos aquí en grupo y los primeros y segundos luego hacíamos otro grupo. Iban a una fase final. Íbamos a una fase. Y en el 63-64 ya se hizo la División de Honor completa. Correcto. Entonces, en esos momentos se llamó División de Honor y en el 65-66 Carlos Albert, porque un tranvía, el último de Madrid, lo mató al presidente de la Española. Trofeo Carlos Y ese Albert. es el Asobal de ahora. Correcto. Entonces, en todos estos años, pues yo empecé en el año 60-61, Martínez... ¿Cuántos años tenías? 16. 16 años, ya estabas con el primer equipo. Si del ves Pizarro. las fotos... Si es que yo empecé con el balonmano porque yo me rompí una pierna jugando a fútbol. Pero yo había empezado a jugar con un grupo de amigos en el centro excursionista con Tolito en el parque. Entrenábamos allí con 2 sillas y tal y cual. Y luego jugué un campeonato local que habían 2 categorías. En una jugaban él y en otra jugábamos nosotros, que éramos mayores. Bueno, yo siempre jugaba en una categoría mayor, no sé por qué. Y cuando terminó la competición esa y yo me había roto la pierna, para recuperarme le pedí permiso a Pepico para ir a entrenar, allá abajo en la OGE. Entonces empecé allí y cuando empezó la liga me dijo de que me quedara. Y como estaba mi amigo Pablo, Quique y tal, pues, y encima Pepico, que para mí Pepico ha sido... Pepico me llevaba en sus piernas cuando era el deportivo que iba yo con mi padre y mi madre, me llevaba él. Y ya me quedé allí con él. ¿Por qué era tan con el grande Pizarro. Pepico? Porque era Pepico. Pepico. Además, la prueba está que luego se le dio a ser el mejor deportista del siglo. Correcto. O sea que Correcto. se le ha puesto el nombre del campo. Lo que pasa es que estas cosas siempre llegan tarde. Siempre llegan cuando uno ha fallecido, que no puede Interesa que sea en disfrutarlo. vida, ¿verdad? Claro. Interesa que sea en vida, no cuando ha Eso fallecido. ya lo comenté yo una vez. Digo, vamos a poner el campo a... Es que eso no se tenía que hacer ahora que se ha muerto. Tenía que haber hecho Mucho para que lo antes, disfrutara. mucho antes. Entonces, esas cosas son así. Y el Pizarro es que para todos los jugadores era una cosa como era una cosa nuestra. O sea, nunca nos pasaba por la cabeza nada tú fíjate que cuando yo estuve en la selección, hasta yo tenía el Pizarro por encima de la selección. Para ti era primero el Pizarro y luego la selección española. Era el Pizarro. Y hablaba Julián, y para mí Julián, Pero, bien o mal. Pero déjame lo de Julián, porque por Julián quiero preguntarte luego. Ya. ¿Vale? Entonces, ya te digo que éramos todos amigos, nos daban unas zapatillas que aquello era de risa, nos llevábamos bolsas, cada uno se compraba la suya, bueno, cosas así. Esto cambió un poco cuando se hizo Sociedad Deportiva Pizarro, porque nos pusieron unos uniformes que fuimos el primer equipo uniformado de España, que yo tengo el uniforme en mi casa aún. ¿Conservas el uniforme? Yo lo tengo, lo tengo colgado en una percha, aún lo tengo. Que si queréis le hago una foto y os la mando. Sí, por supuesto. O sea, que entonces nos compraron ya bolsas, nos hicieron el equipo y ya pues íbamos, el primer equipo detrás de nosotros fue el Granollers y luego el Atlético de Madrid, los que cogió, y el Barcelona luego. Y ya te digo, entonces fue cuando se y entonces ya pues éramos un equipo por ahí, que eso, pero al principio
teníamos lo que teníamos. Éramos de Frente Juventudes y con la subvención de Frente Juventudes pues era lo que se hacía. Que Paco Miró pues lo estuvo manteniendo y fue el primero. Luego el último presidente fue el padre de Fernando, que fue el presidente de la selección deportiva, de los cuales, leyendo, ayer me sorprendí porque hay una persona que aún vive y era de la directiva, Planelles, Joaquín Planelles. Sí, estuvo. Chico Planelles también formaba parte de... Sí, en la directiva que yo tengo aquí. Estuvo un año en la directiva. Estuvo en la directiva Estuvo, también. digo, coño, El pues, gran Joaquín porque Planelles. Planelles sería una de las personas que le gustaría... Pero yo estuve mirando y digo, Planelles, claro, pues hacíamos las reuniones, los demás, por desgracia, han fallecido. Un segundito, Laure. Pepe Martínez, para ti el Pizarro, ¿qué supuso? Pues hombre, para Tu mí vida, por supuesto. el Pizarro supuso la alegría de mi juventud. El jugar en aquellos años en el equipo y el tener a los compañeros que tuve, para mí fue algo extraordinario. Marcó una época en mi vida y prácticamente le debo mucho a los compañeros y al equipo, porque yo he sido muy conocido en Elda, no por mi nombre, ni por mi oficio, ni por nada, sino era muy conocido en Elda por haber jugado en el Pizarro, ¿no? Y aquello me dio a mí una sensación de bienestar, de armonía, de tal, enorme. Para mí el Pizarro fue el no va más, la época de mi vida más feliz y pienso que para muchos de mis compañeros, los dos que tengo aquí también, la amistad que hemos entablado al cabo de tantísimos años, estar juntos y prácticamente convivir en muchos aspectos de la vida fuera ya del balonmano, pero que previene de aquella época, es muy reconfortante, ¿no? Y todo eso es prácticamente lo que yo siento, Y vamos, pienso que ellos están en la misma situación, ¿no? Más que compañeros de equipo, hemos sido íntimos amigos en la vida y en todos los sentidos, ¿no? Y por eso pienso que ha valido la pena la convivencia y el tiempo que mantuvimos esa amistad en aquella época. ¿Y para Fernando? Bueno, era para mi época de juventud, con 17 años que empecé a jugar, me tenían que dar un certificado médico para poder acompañar con la ficha. Recuerdo que iba al Frente de Juventudes, yo venía de ahí de jugar con la OGE, que él jugaba con los cadetes y yo con los arqueros, y con los cadetes fuimos campeones de España. Pero eso de ir al Frente de Juventudes a ver el tablero, que ponía la alineación y ver el primer día que... Qué emoción, ¿eh? Qué emoción solamente de recordarlo, Fernando, ¿eh? Qué emoción solamente de recordarlo, Laure. No, es que ya te digo. Con esto está dicho todo, mira, ¿no? La mira, emoción. Lo del Pizarro, Qué bonito. hubo una unidad entre la afición y el equipo que era una cosa exagerada. Era Pizarro y por el pueblo todo el Pizarro, claro. Era un equipo de aquí del pueblo, todos jugadores del pueblo y codeándonos con lo mejor de España. Laure, ¿me puedes hablar de la pista Paz al hilo de esto? Es decir, el Sí. público, ¿cómo vivían los partidos? No, el público... No que había un alfiler. El público se jugaba la vida, porque las gradas eran unos tablones encima de unos ladrillos y más de una vez se cayeron de ahí. Que ahí tenéis fotos en la cual se ve que está toda la pista a tope. Y, por ejemplo, mira cómo está aquí toda la gente el día del Atlético de Madrid. Para haber pasado... Porque Porque luego... de Julián también, que se ve perfectamente el ambulatorio de Padre Manjón Sí, detrás, sí. la torre del ambulatorio de Padre Manjón. Luego ese es el... Y esta ya es la Polideportiva Municipal. Ese es contra el Barcelona. Fijaros qué imagen ante el Fútbol Club Barcelona, la Polideportiva Municipal descubierta, a reventar, no cabiendo un alfiler. Pero Luego, las pistas entonces, Laure, no eran de parquet, ni mucho No. menos. ¿Cómo era? Era el cine de verano, estaba todo parcheado, se parcheó todo con cemento y aparte los vestuarios, lo que era la cantina, allí en un cuarto que había, pusieron unos tableros y eso. Y las duchas, que cuando vinieron los equipos, tuvimos que poner unos depósitos y unos grifos, pero que nos veían de todos los lados como nos duchábamos. Y era un chorro que salía de la pared, te pegaban por delante, te ponía por detrás. Pero bueno, eso ahí, pero cuando entrábamos en la OGE,
antes de empezar el campeonato, Empezamos a jugar allí en la que En la OGE. entrenar en la OGE. Entonces ¿Dónde era estaba la OGE? en Conde Coloma, En donde la Casa de la Juventud. en la Casa de la Juventud. Pues ahí era o el barril de los albañiles, te metías dentro, o un caldero del aljibe que te lo tiraba uno por delante y otro por detrás, y allí estaba. Y esas eran las duchas. O sea, tampoco os creáis que agua caliente nosotros ni la hemos soñado hasta que bajamos a la polideportiva, que ahí, pues hombre, ya Era otra cosa. Ya no era tampoco lo que es hoy, lo que los pabellones de hoy, pero ya había algo. Pero ya te digo que todos esos años, pero es que esto que había entre el pueblo y el equipo, La simbiosis. sí, todo el mundo... Elda, el Pizarro, Pizarro y Elda. Sí, todo el mundo te conocía. Además, yo pienso que era Pizarro, cervecica y al Deportivo. Y luego al cine o donde fuera. Pero ya te Y digo... los partidos domingo por la mañana. Domingo a las 12 siempre. Después de misa. Sí, a las 12, después de misa. A limpiar de los zapatos a las calles Jardines iba la gente y al Gloria. Sí. Y claro, y eso en un pueblo, por eso estaba tan... El día que cuando desapareció toda la gente también estaba tan Tan triste, ¿no? triste con esto. Qué momento. O sea, pero bueno, Hablemos de la temporada 64-65. El Pizarro campeón de invierno. Vaya liga aquella. sí. Nadie podía ganar en Elda. Era imposible ganar en Elda. Nadie lo consiguió. Pero al final fueron 28 puntos los que consiguió el Pizarro, 32 el Atlético de Madrid, 28 el Salleco de San Sebastián. Por la diferencia de goles, al final el tercero fue el Pizarro y fue la mejor clasificación histórica del Pizarro en la División de Honor, donde estuvo muy cerca de ser campeón Sí. de liga, que hubiera sido un bombazo, Laure. Sí. El partido además fue televisado, el de Madrid, y hubieron muchas injusticias. Allí se vio mucho lo que pesaba el Atlético de Madrid. Allí se notó ya en el campo, porque llegó un momento en que yo dentro de mi esto dije, vamos a retirarnos. Y me dijeron, para. Pero yo, de mi vehemencia y mi juventud, dije, vamos a retirarnos, que esto no puede ser. Y claro, Pepico dijo, para. Y ya te digo, pero ahí fue cuando el equipo, luego además tuvimos una injusticia muy grande, que fue en Zaragoza. En Zaragoza ese partido Se perdió con Ademar. se perdió con la de Mar porque entonces habían linieres. Y habían dos linieres Llegaba un árbitro y dos luego linieres. los linieres eran del lugar, detrás de la de zona. la Aquí había gente de portería. Alicante, de líneas, Sí. y venía un árbitro de cualquier punto Y de en, España. y en contra de la de Mar resulta de que los árbitros el árbitro pitaba y el linier hacía con el banderín, pum, raya, pum, penalti, pum, raya. Llegó un momento en que el árbitro le dijo a los líneres, tiraron los banderines y se fueron. O sea, ¿Y se quedó solo el árbitro? Se quedó solo el árbitro. O sea, tiraron los banderines y se fueron los dos linieres de allí. Porque jugábamos en un colegio, que era allí, en un colegio pues las pistas eran descubiertas. Correcto. Porque claro, es como estábamos hablando. Nosotros con el Pizarro nos tuvimos que ir a jugar ese año, primero a Murcia, a la desplazada a Murcia, y luego en una de esos de alfombras de Crevillente, que luego jugó yo el Crevillente. Pero claro, es que yo veo la injusticia en que digan, tienes que tener pista cubierta, pero que sea el club. Porque claro, los ayuntamientos de las capitales y todo eso tienen ventaja, pero en un pueblo en aquella época que no O había sea que pabellones... llegó un momento en el que ya todos los equipos tenían Tenían que pista jugar. cubierta. Tenían que Y tener- estaban Tenían que obligados a tener la tenían, pista sí. cubierta. Por esto el Altos Hornos y nosotros nos largaron a los dos, que no teníamos pista cubierta. Claro, los demás. En Madrid, como mínimo, tenían 2 o 3. En Barcelona, otras 2 o 3. En San Sebastián. Hasta que al final se cubrió la pista polideportiva de Elda. Durante esa temporada se empezó a cubrir, y mientras jugamos en Crevillente y jugamos en Murcia, y cuando empezó a cubrirse, luego también nos ponían problemas, porque la primera vez que vinieron los árbitros nos pusieron una sanción porque no estaban puestas las ventanas, ni estaban los laterales cubiertos, y podía llover y entrar agua cuando llegaba. Tuvo que ir Julián, que fue precisamente a un circo que se había quedado aquí, llevar unas lonas que estaban en el Parque Bomberos y tapar toda la parte del lateral de la derecha para poder jugar. Y así fuimos terminando la temporada hasta que ya al final pasó lo del Atlético de Madrid y ya, pues ya no... Es Bueno, que ya vale, eran no zancadillas por lugar a todos los tanta lados. cosa. A ver, Pepe Martínez. Os pregunto a los tres, empiezo por ti. Ahora voy a hablar de Pepico Amat enseguida. Pero si hay una figura mítica en el Pizarro, aparte de Pepico Amat, y aparte de los presentes, por supuesto, esa figura es Julián Llorens. Háblanos de él, porque le voy a preguntar a los tres por él. Empieza tú, Pepe. No, Julián Llorens para todos, nosotros no para uno, sino para el conjunto de jugadores que éramos en el Pizarro. Era nuestro padre, era el que nos enseñaba el balonmano, las jugadas, todo el sistema, ¿no? Para nosotros fue
una persona que nos aglutinó y nos unió alrededor de lo que era el balonmano. ¿Y como jugador cómo era? Como jugador también, Pepe. Como jugador, por favor, como jugador. Pues como jugador era, no te lo puedo asegurar, pero para mí era el número 1 de España en aquella época. El número 1 de España. El número 1 de España. Top total, un jugador impresionante. Porque lo que hacía él no lo hacía nadie. Hacía jugadas de gol en penetraciones. Nos reunía a todos el día antes del partido para darnos las técnicas y las tácticas y para nosotros, ya te digo, fue el no va más, prácticamente el padre de todo lo que ocurrió. Nos estamos viendo en esta fotografía con la pista Paz a reventar este lanzamiento a portería de Julián Llorens. Cerraré con Laureano el tema de Julián, pero quiero que me digas algo, Fernando, de Julián Llorens. Mira, primero era un ganador nato. Cuando perdías enfadado muchísimo. Era competitivo, pero de los más grandes que he visto. Yo técnicamente, en aquella época yo no veía ningún jugador, ni con lanzamiento que tenía él, ni los cambios de muñeca que hacía, ni la visión que tenía de balonmano. Para mí era un adelantado a la época. Y además luego nos aglutinaba todo de una manera que con unas chapitas, me acuerdo en las reuniones que hacíamos chapas de Coca-Cola, formaba los equipos, jugada por aquí, Pepe, levanta la mano, tú acáchate, el otro levanta, y nos salía todo. Y las jugadas empezaba a marcarlas él, por supuesto, sí, en el campo. Él no las enseñaba, ¿eh? Y luego las dirigía, era un superdotado y luego físicamente era un superdotado, ¿eh? Para mí era el número 1 sin duda. Laure, hombre, yo de Julián, lo primero que te puedo decir que yo con 16 años, cuando me junté con todos estos, que están ahí en esa foto, claro, yo no había visto balonmano nada más que el Bresel, ya te lo he dicho. Pero claro, cuando empecé a entrenar con Julián, con Sócrates y con todos los demás mayores, pues para mí eran, pues fíjate, yo con 16 años tendría a lo mejor 26. Correcto. Para mí para Sócrates, por ejemplo, eran sus nenes. Y entonces Julián como jugador, pues era eso. Es que inventaba el balonmano. Es que él lo inventaba. Luego luchaba como el primero. Nos tenía a todos alrededor con la boca abierta y fue un jugador excepcional. Bueno, de hecho fue el primer internacional que tuvo aquí. El primer Pizarro. Internacional del Pizarro fue Julián Llorens. Sí, luego estuvimos en la selección, yo estuve junto con él en la selección y luego fue Tavi también. Tavi Arraiz, Tavi. O sea que yo estuve en la Copa Latina con él. Correcto. Y fíjate si era que él le rectificaba a Bárcenas y yo encima le decía que tenía razón en la selección. Claro. Nada más y nada menos que al gran Chomin Bárcenas. Claro, yo eso a mí me decía. Claro. Es que discutir a Domingo Bárcenas. No, y encima estaban los de Atlético de Madrid que encima cuando explicaba algo en la pizarra Bárcenas se volvían y decían, Julián, es así. Claro, y el otro pues se creía que era Pizarro. Claro, y hacía, pero ya para mí es una persona extraordinaria y como jugador y todo, para mí yo he visto muchos jugadores de la época aquella, porque luego ya han empezado a venir gente y tal, y en aquella época yo creo que él junto con Miguel Medina, el de Atlético de Madrid, que estaba considerado como uno de los mejores de Europa. Correcto. Pero Y quizá Morera. no, Morera era lanzador, Morera no era bueno, era un simple lanzador. Juanito Morera era un simple lanzador que tiraba como el Ríos de aquí de Elda, pero con más técnica. Laure, José Amat Cerdán Pepico. Sí. Porque yo creo que eran las dos grandes almas del Pizarro. No, Pepico Amat y Julián Llorens. Y Paco Miró. Las tres almas del Pizarro. Francisco Miró Cremades, José Amat Cerdán y Julián Llorens Amat, Sí, ¿no? sí. Pepico, todo lo que se hable de él es poco. tan buena persona de este hombre. Era Aparte de demasiado. Hombre, yo desde chiquillo ya iba con él en sus piernas cuando él jugaba en el Deportivo, iba con mis padres y iba con él. Y luego como persona, hombre, yo te puedo decir que yo me retiré por Pepico. Yo en los últimos años que estuve aquí con el centro excursionista, un día apareció un señor, porque el centro excursionista lo considera así, un señor de Elche, y para ponerlo entrenador, y yo consideré que eso no era, además... No era un señor cualquiera, ¿eh? Bueno, me da igual. Con perdón. Me da igual, Para nosotros es el maestro Antón. Sí, pero yo también te puedo decir que fue el primero que empezó a fastidiar el balonmano. Trayendo gente de fuera, empezó a traer gente de fuera cuando en él cuando siempre había la cantera, para luego llevárselos.
Luego esta comida la he tenido con él porque voy a muchas comidas con él ahora en Elche y tal. Y también te puedo decir... Menudas conversaciones, Laureano Juan Antón. No, y también te puedo decir, en honor de él, que él vino a buscarme aquí al club de campo que yo estaba jugando al frontón para darme explicaciones y a preguntarme por qué. Y entonces yo le dije lo de Pepico, le dije, mira, yo ya he estado en la selección, ya he jugado en la División de Honor. Y yo, Pepico para mí es como si fuera mi padre. ¿Cuántos años tenías, Laure? Cuando me retiré, 33. 33. 26 cuando fui al Calpisa y 33 cuando me retiré. O sea, y cuando Pepico se retiró, y a continuación, a la semana o 2 semanas siguientes, se fue Ángel Vera y se fue Ravi también. Nos fuimos los 3. Entonces él se quedó con el equipo. Estuvimos 2 veces a punto de subir, las 2 temporadas que estuvimos. Como centro excursionista Como del Elche, centro ¿eh? excursionista del Elche, en primera división nos quedamos los terceros porque perdimos el último partido, y nos quedamos los terceros esos 2 años, que estuvimos a punto de subir a División de Honor. Precisamente era el equipo del centro, entonces era casi la base de jugadores del Pizarro. Y unos chavales que empezaban que eran muy buenos y jugaban muy bien. Y por eso te digo que para mí Pepico no te puedo decir nada más de él. Dime algo de Pepico, porque antes le he preguntado ya a Pepe Martínez sobre Pepico. Pepico, bueno, en el plano físico era de lo mejor que yo he conocido nunca en aquella época. Pero es que luego en el plano personal era... O sea, José Amacerdán, Pepico llevaba un poquito la preparación física, Sí, y lo táctico, lo técnico-táctico, Julián Llorens. Ese era, así se partían las... Pero luego como persona humana, Esto es. yo habré conocido a alguno, quizá Laura es mejor que él, pero es broma, este es un petardo. Pepico... Laureano es mucho Laureano, ¿eh? Pepe Martínez no, también. pero Pepico Pero es... José Amacerdán, Ese era con nuestro, todo respeto, era nuestro padre, ¿eh? Ese Era era, nuestro el padre de todos. ese era lo mejor que había. Eso no hay... Hombre, la prueba la tiene es que se le dio el deportista del siglo. El deportista mejor del siglo. deportista del siglo de la ciudad Hombre, de la... era querido, estuvo en el Español y era querido en el Español. Fue querido en el Deportivo. Era querido en el Pueblo. Fue querido en el Pizarro. Luego entrenó al centro de No he escuchado excursionista. a nadie decir ni pío Nada. de José Amacerdán. Nada. Por nada, algo nada, será. Nada. Un señor de los pies a la cabeza. Fíjate, yo en los 2 años últimos del centro iba a su casa a recogerlo para ir a entrenar. Lo recogía y luego me lo subía yo en el coche. Iba a recogerlo yo. Porque había un... Hombre, yo le tenía el respeto que debía tener porque, aparte de todo... Bueno, que para mí, Pepico, que no te puedo decir nada más. Palabras mayores. Fernando Tomás, a ver, estamos terminando porque podríamos estar siglos, Laure. ¿eh? Sí. Y ahora te voy a preguntar qué cosas están quedando en el tintero, por supuesto. Pero, a ver, Fernando, las nuevas generaciones, ¿tú crees que conocen debidamente al Pizarro? No, las nuevas generaciones no, porque hace ya mucho tiempo que esto desapareció. Quizá a través de la prensa, de comentarios, de los Por padres eso que han- estamos aquí, para recordar al Pizarro, para que la gente, los jugadores de ahora, las jugadoras de ahora, la gente de ahora, no olviden nunca el legado que dejó el Pizarro Es que aquello- en el deporte y en el balonmano de ella. Es que aquello es irrepetible, porque era un grupo de amigos que, como ves, seguimos siendo más amigos aún que entonces, muchos como hermanos, y aquello es que no se puede repetir, es imposible. Y de ahí, hoy en día no podría haber ningún Pizarro. Podría haber otro tipo de balonmano, otro tipo de equipo, tan bueno... Pero si se planteara algún momento, y esto le pregunto a los tres, con brevedad si puede ser la respuesta, si en algún momento se planteara que volviera el nombre de Pizarro, ¿vosotros lo apoyaríais, lo ayudaríais, lo apadrinaríais? Te voy a contar una cosa, mira. Dime. Cuando el centro excursionista estaba en su momento más álgido, vinieron a ver si nos hacíamos cargos. Y el nombre que queríamos poner era Pizarro, y se acordó. Y el centro excursionista nos dio la bendición, íbamos a formarlo. Martino no estaba, pero Laura y yo sí que estábamos, y algunos más. ¿Esto es en el 90 y algo puede ser? Y se estropeó todo porque nosotros pusimos como condición que teníamos que hablar antes con los jugadores antes de que dijeran nada, porque si ellos decían que no, no había nada que hacer. Se fastidió porque hubiera un comentario de prensa al día siguiente anunciándolo y no sabía nadie nada. Y entonces, Si no hubiera vuelto si Pizarro. no hubiéramos sido Pizarro en vez de centro excursionista. Pepe, ¿sobre esto qué opinas? Bueno, eso ¿Puede volver el Pizarro en algún momento con el nombre de Pizarro? no creo. ¿Debería de volver? No creo. Debería de tuvo esa vol- opción, no se consumó, ¿podría haberlo en el futuro? Sería un hecho para mí... En homenaje también a histórico, todos como vosotros. homenaje a aquella época, pero no creo que... No se dan las circunstancias ahora para volver a recuperar el nombre de aquel equipo dentro de
de lo que es la sección de balonmano. Pienso que la única solución sería sería que algunas de las personas que compusimos aquel equipo recuperáramos o intentáramos volver a sacar el nombre del equipo en los momentos actuales, pero no ni nosotros por la edad ni nadie creo que están por la labor hoy en día de recuperar el nombre del Pizarro. ¿Laure? No, yo estoy... El Pizarro ha sido una cosa que ha pasado, fue una cosa de la ¿No época. puede volver, Laure? Fue, pues, ¿El nombre por lo menos? Pues no creo que... Hubo un equipo por ahí por Extremadura que se llamaba Pizarro también, en las categorías, no sé, por una vez nos llamó la atención, pero el Pizarro, estamos hablando de hace 50 años, o sea, no podemos decir nada más. Lo que sí que quiero decir... Que no se te olvide nada para concluir. No, lo que sí que quiero decir es que a Julián se le dio la medalla de bronce al mérito deportivo y a Pepico se le dio el mejor, el ser el deportista de eso. Ya al Pizarro, que tengo aquí la foto, se nos dio como el acontecimiento del... El mejor club Sí. y el mejor acontecimiento del siglo XX en la Y ciudad luego de Elda. al Pizarro también se le concedió, en el año 63 creo que fue, el trofeo a la deportividad. Muy importante. ¿Eh? Luego, a los 4 años, nosotros hicimos un partido en el 75 pro Hospital de Elda y jugamos el Pizarro, los que pudimos jugar, los que no se podía, contra el Juventud Centro Excursionista. Correcto. Jugamos y jugamos ese partido y la gente pues fue que decían que ojalá todos los partidos fueran la misma gente. Y luego vino esta foto, 25 años después del 71, Sí, ¿dónde? pero antes de eso Sí. se le hizo un homenaje a Pepico Correcto. de los jugadores el 14 de enero del 83, correcto. que por ahí está Me ha la foto me ha también, enseñado la foto Pepe Martínez, sí. en Paulino. Correcto. Allí se le dio eso. ¿Te pones aquí Y la foto? sí, yo tengo la foto de todos los que estábamos Perfecto. por aquí, si quieres. Esta fotografía homenaje a Pepico Amat, 1983 creo que me estaba diciendo. 14 de enero del 83. 14 de enero del 83 el homenaje a Pepico Amat, al que vemos aquí en esta Y fotografía espérate, que yo fantástica. creo que tengo aquí todos los componentes que estuvimos en la cena. Antes parece ser que te la he enseñado. Fijaros la cantidad de fotografías que tiene ahí. Ahí viene la fecha, sí, correcto. Sí, correcto. En esta foto del Mira, maestro Carlson. esta es la foto donde estamos todos los Ahí está. Correcto, que estuvimos en el homenaje. correcto. Ahí los tenéis. Perfecto. Laure, más cosas para Más- concluir. más cosas. Un detalle para concluir. Más cosas aparte de eso, luego se celebró los 25 años. Que estamos aquí, que es precisamente. esa, que logramos entre... El pabellón lleno, ambiente impresionante, me acuerdo. Logramos ese día. entre, creo que los tres, más Carrasco, llamar a toda la gente, y todos respondieron Vinieron estupendamente. muchísimos, estuvo muy bien. Creo que ahí están todos y además creo que en uno de los papeles que te das Sí, el sí, nombre sí, de también. todos. Lo vamos a sacar, Y vamos creo a que publicar eran todos los nombres. 50 y tantos o 60 y tantos los que logramos. El pabellón se llenó también. Correcto. Y ahí se le dio también otro pequeño homenaje, porque había fallecido Pepico, que fue el que faltaba. Correcto. Y se le dio un ramo de flores que se le dio Martínez a A su la viuda de mujer. Pepico Amat. Y me gustaría hacer mención a todos los que faltan ya un montón de jugadores. Los más recientes han sido Ríos y Planelles, que fueron la semana pasada o hace unos días. Hace unos pocos días. Y luego, pues te puedo decir por ejemplo, de esta fotografía, que es de las más antiguas, por suerte aún estamos muchos ahí, pero sin embargo, pues falta Vicente, Está el Vicente, falta Paco. Pepito La Escalera, Paco, faltan ya Fijaros la foto de Laureano. Bastante Estoy gente. acercando a Laureano bastante gente Y estamos viendo a todos ellos. y ya te digo, pero con la pista para reventar, como siempre. de la directiva de todos los que estaban Esta allí. foto que tenía yo aquí, esta es la de la temporada 64-65, cuando el Pizarro fue campeón de invierno y tercero de la Liga Española, que publicamos precisamente en el record.net el otro día. Pues ya te digo. Y Laure, más cosas, vamos cerrando ya, ahora sí. más cosas ya, pues yo creo que lo más importante, algo se queda en el tintero porque no te puedes acordar ni De 20 todo. años. Pero hemos recordado bastantes Pero- cosillas y vamos a recordar más, por supuesto. Pero ya te digo que, hombre, que fueron unos años que vivimos muy bien,
que había que eso hoy es impensable, los viajes que hacíamos, que lo primero que cogíamos era la manta. ¿Cómo ibais de viaje? Porque en autobús no creo. En autobús. Ah, en autobús sí, Hombre, yo pensaba que iban en para ir a coche. San Sebastián dormíamos en Zaragoza. Yo no sabía si iban en bus o en coche. Al principio pensaba que era en coche. Con Mendiola, que llevaba, Con Mendiola, que llevaba la ventanilla. las ventanillas con los cristales rotos y ponía Bueno, un cartónico para Con un Saba a Barcelona 22 horas. Con el Saba. 22 horas a Barcelona. Eso era... Bueno, y cuando íbamos a Zaragoza, que teníamos que pasar el Ragudo y todo aquello, la manta lo primero. Luego han habido anécdotas que hemos querido hacer viajes mejores y hemos perdido aviones y trenes. Hombre, cuéntale lo del tiro de Ríos en Madrid, que eso es buenísimo. Ahora te Pues lo eso, A ver. Con el esta pobre- anécdota vamos a terminar. ahora verás. El pobre es que, como tiraba tan fuerte, bueno, tiene 2 o 3 anécdotas muy buenas, Ríos, que el pobre... ¿Era el que- jugador que tiraba más fuerte? Sí, bueno, eso era... Bueno, en Madrid llegó el árbitro, fíjate cómo estaba la cosa de nerviosa, que le tiró 2 balonazos y le pegó a uno del Atlético de Madrid y fue y le dijo, dígale a ese que tire más flojo. Que aquello le dije yo al árbitro, ¿pero cómo? ¿Qué? Ay, no, perdón. Pero él tenía... Era un cañonazo impresionante. Sí, ¿no? tenía unas anécdotas... De hecho, en una ocasión en el parque pegó Plegó la portería. un tiro, pegó en la portería y levantó la portería. Pero las anécdotas buenas fueron que cuando íbamos para allá, Sócrates, que es muy borde, que siempre ha sido, decía, Ríos, mañana lleva cuidado con el reloj. Lleva cuidado con el reloj. El del Palacio Y de de los Deportes. El del primeros, marcador, y de arriba. los primeros tiros que tira, le pega a unas sillas que habían detrás y hace el balón. Sube para arriba, no iba para el reloj, pero empezó a subir y cogió ese cabrón y se salió. Pero es que luego en Bilbao iba a tirar un penalti y le dice Quique, pícala. La picó y casi le pega a la torre de la iglesia. La picó contra el suelo y salió el balón por encima del larguero. Con Ríos además era una buena persona, era un pedazo de pan y eso, pero no, ya anécdotas de estas, si no pudiéramos contar anécdotas. Mira, Nos quedamos sin programa. Laure, gracias. No, hombre, a ti Hablar del Pizarro por tenerlo aquí. son palabras mayores. Sí. Porque es hablar de la historia viva de Elda, de su deporte y de unos cuantos y maravillosos eldenses como vosotros y otros muchos que hemos recordado y que seguiremos recordando, que pusisteis esa primera piedra del balonmano de Elda, y el balonmano de Elda es hoy lo que es gracias a vosotros. Sin vosotros no se puede entender bajo ningún contexto y pretexto el balonmano de esta ciudad y el deporte de esta ciudad. Gracias de corazón por habernos contado tantas cosas. Gracias, Laure. A vosotros por invitarnos. Pepe, gracias. Gracias a ti por habernos dado la oportunidad de que lances estas noticias al público. Y ya te digo, muchísimas gracias por todo. Gracias. Fernando Tomás, muchas gracias. A vosotros por la deferencia y el patrimonio, esto es que es un patrimonio de todos. Y lo Patrimonio tenemos- de Elda y de y su lo tenemos deporte. que conservar, aunque sea en la memoria. Por supuesto. Que no se pierda nunca esta memoria tan maravillosa, viva de lo que es el deporte de esta ciudad y el balonmano Muchas de Elda, gracias que por fuimos todo. referente nacional e internacional. Gracias a todos vosotros. Gracias por poder explicarlo. Yo, Muchas gracias. como inciso te diría que es una pena que Carlson, que tiene un archivo increíble de fotografías, yo he Muchas de hablado- las fotos que estamos enseñando son de él. no, todas son de él. Él era el El que maestro venía. Alberto Navarro Calzón. Y él tiene un archivo que un día yo estoy hablando con él y tiene de la historia de Elda, que yo le dije, pero chico, ¿cómo no hace una exposición y tal? Ves al ayuntamiento y que un local, que se van a perder porque Calzón ya está muy Que mayor. no se pierda, por favor, porque No, sí no. que tiene un auténtico legado. Pero- a ver si podemos hablar con él sobre todo Sí, esto sí. y con su familia, por y además me supuesto. dijo que lo tiene todo en archivo, no sé si Es ahora- un fenómeno. Lo tiene todo Calzón archivado. de toda la vida, o sea Totalmente. Laure, gracias. Nada, vosotros. Pepe, gracias. Gracias a ti. Fernando, gracias. Gracias a ti. Julián, palabras mayores. Palabras mayores, Palabras mayores. encantadísimo de tener a estos cracks contándonos sus anécdotas y sus gestas. Espectacular. Y bueno, y encantadísimo de poder hacer llegar esto a nuestros seguidores y a todo el público en general del balonmano. Por supuesto. Con esta foto nos despedimos, la de la temporada 70-71, la que puso punto y final a tantos años de gloria para el deporte de esta ciudad. Gracias siempre al Pizarro.